Estamos en nuestro espacio de análisis político, esto es Voces del Poder, y hoy nos acompañan José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto República. ¿Cómo está, José Francisco? Bienvenido. Muy bien, usted, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Y también está con nosotros Natalia Piergentili, directora de Asuntos Públicos de Feedback. ¿Qué tal, Natalia? Muy bien, buen día. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Partamos analizando dentro de la agenda política las negociaciones en el oficialismo para las listas únicas. Ya lo decíamos los titulares, queda una semana para ese desarrollo, fin de semana largo de por medio. Tendrán ahí el tiempo los partidos para poder abordar este escenario, sobre todo en la negociación del oficialismo. Hay harto interés en la negociación parlamentaria y en el esfuerzo por tratar de llegar a una lista única. ¿Qué tan viable ves esa posibilidad, Natalia? Bueno, yo creo que es viable en la medida en que los incumbentes puedan ceder a los cupos. El problema aquí es aritmético. O sea, uno ve la cantidad de candidatos y de electos que pueden haber y claramente los partidos van a tener que reducir sus expectativas. Y creo que en ese sentido se están viviendo momentos complejos porque hay partidos más pequeños que se sienten tremendamente amenazados, los otros quieren mantener su número de parlamentarios. Por lo tanto, yo creo que aquí la definición va a ser o estamos disponibles a tener una sola lista con lo que ello implica en términos de fuerza, etcétera, o vamos a privilegiar los intereses corporativos de cada uno de los partidos. Con otra disyuntiva, que es una disyuntiva que yo creo que subyace a esto, que es que una alianza política que todavía no tiene nombre, por ejemplo, que todavía no ha resuelto los mínimos programáticos, también tiene tensiones, porque yo tengo legítimas dudas si es que mi compañero al que yo le cedí el cupo, por decirlo de otro partido, va a representar los mismos intereses que yo. Entonces, numéricamente es complejo, políticamente también. Y también hay una cierta amenaza, José Francisco, para los partidos más chicos que si no tienen cierta representación sencillamente no sobreviven. Como dice Natalia, aparentemente no caben todos los partidos que tienen interés en llevar parlamentarios en una lista única. ¿Qué es lo más sensato desde el punto de vista político electoral? ¿Abrirse a dos listas, que también es bastante simbólico de hasta dónde llega la unidad, aunque sea de repente por razones mucho más pragmáticas, o persistir y ceder hasta que duela? Ahora, es que lo difícil del sistema electoral que tenemos, y esto corre para el oficialismo y para la oposición, es que definir una estrategia a nivel nacional resulta demasiado grueso dado las realidades locales. Es decir, cambia mucho cómo se comporta el sistema electoral respecto a si son más cupos a repartir o respecto a si son menos cupos a repartir. De hecho, a tal punto cambia el comportamiento que el sistema binominal era exactamente el mismo sistema que tenemos ahora, solo que repartía menos cupos, nomás, solamente 2 cupos, y ahora repartimos hasta 8. Eso hace que cuando uno intente proyectar en base a escenarios pasados sea muy difícil, porque no solamente es relevante cuántos votos saquen las dos listas o cuántos votos dejarían de sacar si es que van en una lista, o porque ahí el contrafactual es si tener más candidatos hace que llegue más gente, o finalmente, gracias a que el sistema proporcional premia a que van juntos en una lista, terminan teniendo más escaños. Eso al final uno no lo puede saber, entre otras cosas, porque aquí también influye cómo se distribuyen estos votos entre las dos listas, por ejemplo. Es decir, si sacan, estoy inventando, las dos listas 20%, es distinto a si una saca 30% y otra saca 10%. Entonces, eso no se puede proyectar. Y por tanto, los partidos, las coaliciones tienen que hacer una apuesta, entre otras cosas porque hay que ponerle cortapisa a cuestiones más relevantes, como la existencia de los partidos. Yo le agregaría el factor económico a lo que decía Natalia, que es que el financiamiento público de los partidos políticos se decide de acuerdo a la elección de la Cámara de Diputados. Claro. Entonces, el que va a ceder el cupo no solamente va a estar cediendo su posición particular o ventajosa, que tiene legítimas aspiraciones a ir a la reelección, sino que un caudal importante de recursos durante 4 años. Es decir, no es una cuestión menor. Hablábamos recién con Agustín Romero del Partido Republicano por esta estrategia que se le atribuye desde Chile Vamos a Republicano, y estas conversaciones son bastante técnicas, pero en esta semana es inevitable tenerlas, de que aparentemente Republicanos apuesta por tener más votos, aunque eso ponga eventualmente en riesgo la cantidad de escaños que le asegura un parlamento favorable a un gobierno de derecha. ¿Te parece una estrategia inteligente? Porque obviamente son miradas súper distintas, son decisiones súper distintas y son riesgos súper distintos los que se toman ahí.
Bueno, yo creo que, a ver, Republicano está en una situación más holgada, lo mismo que Chile Vamos. Hoy día, si uno junta lo que son las oposiciones, claramente son mayoría. Por lo tanto, tú cuando eres mayoría, tus decisiones estratégicas corren por otro lado. Por ejemplo, quiero saber cuánto es mi peso específico dentro de la ciudadanía. O sea, cuánta de la gente adhiere a republicanos. Y yo siento que esa estrategia, en vista de un escenario holgado, es valiosa. En el fondo, distinto es el caso de hoy día el oficialismo, que está en una situación de detrimento y lo que quiere es sumar fuerza para no perder la posición actual. Entonces, cuando tú quieres reivindicar tu posición política, lo que tú eres, lo que tú definiste ser, no es menor plantearse la idea de querer saber cuánto es lo que pesas tú dentro del escenario político. Entonces, a riesgo de... Claro. En ese sentido, entre el oficialismo y la oposición son escenarios distintos, dice Natalia, ¿no? Sin duda, porque los intereses son distintos y porque la posición de confort es distinta. Bueno, hablemos de lo que pasa, de nuevo, en el oficialismo con, además, las apuestas que son como más seguras o que se sienten con más derecho, a partir del caso de Gustavo Gatica, ¿cierto? De este joven que ya se tituló, es psicólogo y que es una de las víctimas de la represión y de la violencia policial post-estallido, ¿cierto? Que pierde su visión total. Y que incluso diputados del Frente Amplio escribieron una carta pidiendo que esto se considere por sobre incumbentes, por ejemplo, como Claudia Mix, ¿cierto? Pero por otro lado, la política funciona más o menos igual en todos lados. O sea, por muy nuevo que seas en el negocio, finalmente ahí se tomaron otras decisiones, ¿cierto? Y ahora aparentemente el Partido Comunista estaría interesado en llevar a Gustavo Gatica por el mismo distrito en el que el Frente Amplio se lo negó. ¿Qué te parece ese tipo de debate, Natalia, en el interior del oficialismo? O sea, yo creo que efectivamente aquí nos tenemos que hacer preguntas que a lo mejor pueden ser incómodas, pero yo no estoy en la negociación, pero yo me imagino que el Frente Amplio planteó quién representa de mejor manera los intereses, principios, propósitos que tiene su partido, y probablemente, pese a lo simbólico que es la figura de Gustavo Gatica, tomaron la decisión por uno de los suyos. Hay que ser en eso frío como un pescado, en el fondo. O sea, ellos tomaron esa decisión. José Francisco. Sí, ¿no? Y además lo difícil del escenario para los partidos, cuando, no sé, el Frente Amplio ya es una suma de partidos, por tanto, cuando ya empezamos con los lotes, entonces ya, no, que Claudia Mix sea el cupo, ya, pero ¿quién lo pide? ¿Son los que eran cercanos a Claudia Mix o eran los otros? No, parece que eran los otros. Entonces ya hay que ir viendo otras lógicas y esto, la realidad en el fondo es muy fría porque los cupos son limitados, a pesar de que son muchísimos cupos y yo dudo de que sea tanta gente la que pueda ser buenos diputados, pero bueno, eso es lo que hay. Pero claro, como peleando son solo, no sé, en algunos casos 9 cupos por distrito. Yo creo que hay 9 personas capaces, o sea, por sector además, por lista, hay 9 personas capaces de ser candidatos, pero no, aquí parece que ahora tenemos una escasez y lo hace un bien muy, muy difícil, ¿no? Lo que es verdaderamente difícil es alinear los intereses de los partidos, lo que dijimos, intereses electorales, intereses políticos probablemente tal, e intereses económicos, que yo creo que eso no está tan arriba de la discusión, pero que al final es muy, muy relevante. O sea, un partido puede desistir de cosas muy importantes por seguir existiendo con financiamiento durante 4 años, sí, es mucho tiempo. Sí. Y eso explica también muchas aventuras presidenciales. Muchas aventuras presidenciales que cuando se duda, oye, es que van a bajar o no la candidatura. Bueno, pero es que la candidatura presidencial arrastra caudal de votos para la elección parlamentaria y eso es importante para la existencia del proyecto durante los últimos 4 años. Entonces, yo creo que estamos enfrentando dolores de crecimiento, de un paso importante que es la reforma del sistema político, de la limitación de existencia de algunos partidos, especialmente los minoritarios, y eso va a provocar cuchillos largos que hace difícil, yo creo que es difícil la lista única en ambos casos. Yo creo que el oficialismo se ve mejor encaminado por lo que decía Natalia de la supervivencia, que eso es un factor que suele aunar, pero que al final en el detalle es donde van a haber diferencias bien profundas. Claro, y por eso el Frente Regionalista Verde Social ha levantado la voz precisamente, ¿no? Y por eso se habla que en una reforma al sistema político, ¿cuáles son los incentivos? Van a estar en la conformación de grandes bloques donde adentro hayan lotes o sensibilidades, o vamos a seguir priorizando que existan múltiples partidos. Porque si uno lo piensa en términos, por ejemplo, del oficialismo o la oposición, que es la discusión que se ha dado también en los medios de prensa cuando hay cartas en que le piden a la oposición juntarse, etcétera.
hay hoy día, no sé, 18 partidos, por ejemplo. ¿Hay 18 maneras de mirar la sociedad? Probablemente no. Entonces, ¿por qué se han generado nuevos partidos? Porque yo soy un apéndice del partido que era, pero quiero poner mi impronta. Entonces, hay que ver con la cabeza fría, y yo creo que discutir reformas políticas en año electoral es contraintuitivo, es cuál va a ser el incentivo que Chile le va a poner a su sistema político. Sí. A la fragmentación o a grandes bloques donde adentro pueden haber distintas miradas. ¿Les parece que comentemos la última CADEM que se ha conocido, donde Kast aparece primero en la primera vuelta con 28% de los votos, Janet Jara con 26%, Kast baja 1 punto, Janet Jara baja 5 puntos, y Evelyn Matei vuelve al tercer lugar. Recordemos que el anterior estaba 2 puntos o 1 punto bajo Franco Parisi, ahora vuelve al tercer lugar con 16% y atrás en cuarto lugar Franco Parisi con 12%. ¿Qué nos dice esta fotografía? Lo conversamos con nuestros analistas. Esta mañana estamos juntos a Natalia Piergentili y José Francisco Lagos acá en CNN Chile Radio. Ya estamos de vuelta aquí en Voces del Poder. Nos acompaña José Francisco Lagos y Natalia Piergentili, y ya habíamos dejado planteado el tema. Antes de ir a la pausa, profundicemos en estos datos de la encuesta CADEM. De acuerdo a la lista cerrada, en lo Franco Parisi se mantiene en 12 y luego vienen ya otros candidatos. ¿Qué te parece primero lo más noticioso quizás que este repunte de 5 puntos de Evelyn Matei, Natalia? A ver, yo creo que 2 meses en política son una vida. O sea, creo que de verdad todavía nos queda mucho por ver. 100 días. Y hay, o sea, un camino en el cual pueden pasar demasiadas cosas. Creo que sin que todavía Matei pueda como darle de nuevo un rumbo a su campaña, creo que la instalación de Juan Sutil y de Coloma han ayudado a dar la sensación de orden. ¿Ah, sí? Y creo que eso es importante para una campaña. Lo que uno espera en una campaña es que se hable de propuestas, no de cómo todavía esa campaña está tratando de articularse. Por lo tanto, creo que en la medida en que eso está ocurriendo con la campaña de Matei, hay más discusión sobre propuestas. Y además me pasa que yo no sé si ustedes recuerden, a lo mejor yo estoy siendo muy cortoplacista, pero yo no tengo recuerdos de haber tenido una contienda electoral con tanto foro temático. Hoy día discutimos... Y siguen esta semana. Sí, mucho espacio. Y estamos discutiendo de transportes, de minería, de obras públicas. O sea, estamos discutiendo sobre aspectos del programa frente a la opinión pública. Lo cual, ¿es bueno? A mí me parece interesante, solo que no fatigue. O sea, que no Además, llegue en la el medida mismo... en que los programas estén listos, porque el de Janet Jara está en construcción. Bueno, esa es la otra. Y sobre todo que llegue un minuto en que la gente diga, ay, otra vez, o sea, que no parezca nada importante, que como todo es importante, caiga un poco en la irrelevancia. Claro, a veces hay mucha generalidad también, ¿no? No está el programa listo, está en confección precisamente. Dejen algo para el debate televisivo, digo, como... Claro, déjenos algo a los periodistas. Claro. Pero ahí hay varias cosas bien interesantes. En particular, a propósito de lo de Evelyn Matei, que finalmente esto no es una carrera corrida, aquí pueden pasar muchas cosas todavía, y como decían, estos 100 días puede hacer que esto se mueva. De hecho, si miramos los 100 días anteriores, esto ya se ha movido. Es decir, hay antecedentes para pensar que esto está muy volátil. Ahora, en particular lo que pasa con Janet Jara es bien interesante, porque a mí me parece que esto explica como este estancamiento o bajada profunda que ha tenido en alguna encuesta. Se explica principalmente porque a ella por primera vez le toca hacer la emplazada, es decir, donde la ciudadanía empieza a hacer una especie de radiografía. Ya, vamos a ver quién es Janet Jara, qué es lo que dice, y me parece que no ha sorteado bien ese emplazamiento, porque de hecho en las primarias, y 2 semanas antes no conocíamos las encuestas, pero ella tenía un rol más de emplazadora, y de hecho en los debates con Carolina Toá, ella emplazaba a Carolina Toá. Decía, oye, tú que fuiste ministra de Seguridad, parece que no se ha arreglado tanto la cosa. Pero una vez que ella queda en la primera posición, ya se hace como este examen hacia ella, hacia lo que dijo, hacia el programa que presentó, hacia qué opina de aquellas cosas que presentó. Y su gestión como ministra del Trabajo, porque además tienes otra candidata que fue ministra del Trabajo. Exactamente, o sea, son cosas que van marcando, pero que se hacen más notorias cuando es la persona que está en la primera posición. De hecho, a Evelyn Matei le pasó también lo mismo. Cuando Evelyn Matei estaba primera, uno de los temas noticiosos era, bueno, ¿quién va a ser el equipo de Evelyn Matei? Y nadie le preguntaba a ningún otro candidato quién iba a ser su jefe de campaña, su generalísimo, su jefe de... ¿Por qué? Porque es la primera. Claro. Porque entonces es la emplazada, es la que tiene la primera posición, y eso yo creo que es muy difícil sortear,
Y si José Antonio Kast sigue primero, bueno, se viene el examen a él, así que va a ser también un desafío para su campaña. En mención espontánea, en la CADEM, con excepción del presidente Boric, ¿me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Que puede ser una pregunta relevante considerando a todo el electorado nuevo que va a votar con voto obligatorio. En primer lugar está José Antonio Kast con 25, luego Janet Jara con 24, y allí Franco Parisi está tercero con 11, y después Evelyn Matei con 9. De todas maneras, en la pregunta cerrada llegó a estar tercero, que fue la semana que además anunció la incorporación de Pamela Giles. Hoy día vuelve a estar cuarto. ¿Crees que le puede hacer daño a las otras candidaturas Parisi? O sea, yo creo que Parisi le puede hacer daño al debate, en el sentido en que un discurso populista es complejo para un debate que trata de ser serio y de decir la verdad en términos de lo difícil que es arribar a soluciones. ¿Y Franco Parisi es populista? Yo te diría que sí, y te diría que uno leyendo, o sea, en los manuales de ciencia política, características del populismo, Demagogo. Calza perfecto. O sea, no le estoy imponiendo un adjetivo que a mí se me ocurra, digamos. Y creo que para el debate es complejo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un debate, por ejemplo, hablando de delincuencia, da lo mismo el candidato. Y tú tienes que decir que esto es un proceso, que para aumentar la dotación de carabineros, para cambiar algunas leyes, para construir cárceles, tienes que tener institucionalidad, te vas a demorar un tiempo, que nada es inmediato. Y tienes por el otro lado un candidato que te dice que todo es simple, que todo es fácil, que todo tiene que ver con un tema de voluntad. Por lo tanto, claro, es un debate casi asimétrico entre quienes plantean la veracidad de lo que es la complejidad de gobernar y lo que es un discurso más populista. José Francisco. Yo creo que lo que hace Franco Parisi es que llega al extremo, en el fondo, de la situación actual de la política, que hoy día, en general, independientemente de las posiciones políticas incluso, los dirigentes políticos buscan interpretar lo que está pasando en la sociedad más que modificar la realidad. Y eso lo llevan ya a la cultura de la encuesta, de esta idea del partido de la gente, cuando como que no tiene ideología, no tiene posición política previa, sino que mira, vamos a hacer una encuesta y vemos determinada la posición de nuestro partido en cosas que son serias, o sea, cosas que no son baladíes y no son accidentales, sino que, oye, ¿qué vamos a pensar en los retiros? No, una encuesta online. ¿Por qué? O sea, bueno, porque esa posición es aspirar a interpretar de mejor manera lo que dice la gente. Entonces, eso es imposible de chocar con la impopularidad porque básicamente es qué tema es popular y yo me subo a ese carro. Lo que hace que eso sea difícil es que cuando uno intenta como profundizar en esas medidas, bueno, ya se hace más complejo, ¿verdad? Y en el fondo le pasó duramente al Partido de la Gente en el Congreso, cuando ya se tenía que pronunciar de cosas que quizás no son tan populares, quizás ni siquiera llaman la atención de la opinión pública. Bueno, ahí chocaron inmediatamente con la realidad, primero se dividieron y después se salieron todos del partido. Yo creo que igual él como candidato tuvo un buen rendimiento, o sea, salió segundo en las regiones del norte, en una ganó. Exactamente, o no, sí, es un fenómeno competitivo. ¿Creen ustedes? Porque se ha visto de dónde salen los votos de Parisi, y salen de todos lados, principalmente de Johannes Kaiser. Sí. Pero o sea, salen de la oposición, derechamente. Salen de la oposición. Sí. Aunque la vez pasada salió más de Gabriel Boric. Porque de hecho, en las regiones del norte... De Boric a Parisi. En la primera vuelta. Porque al revés, o sea, en la segunda vuelta, esos votos se fueron más a Gabriel Boric que a José Antonio Kast. Entonces, yo creo que además es muy difícil de leer ese electorado, porque más bien premian lo nuevo, premian lo distinto a los partidos tradicionales. Un partido tradicional no es un partido que tiene 30 años, es un partido que está inscrito. Si alguien se inscribe como partido y ya es un partido tradicional. Entonces, forma parte de esa casta, claro, entre comillas. Y eso hace que sea un electorado muy voluble. Y de hecho la diferencia entre votante voluntario y votante obligado en París es bien interesante la diferencia. Pero además se le perdonan relatos, por ejemplo, estoy pensando qué hubiera dicho la opinión pública o la prensa si es que hubiera sido José Antonio Kast el que dice que quiere que le vaya súper bien a los mineros para que puedan enchular a la vieja. Claro. O que Evelyn Matei o Janet Jara hubieran dicho sí, queremos que les vaya súper bien a los mineros para que enchulen a la señora. Eso hubiera sido un tema de controversia. Sí. Porque en el fondo, inconscientemente, a la ciudadanía le exige a estos candidatos, Kast, Matei, Jara, una cierta seriedad que no le está exigiendo a Parisi. Pero fue tema en todo caso lo de Parisi. O sea, fue tema, pero casi como una cosa como anecdotaria. Claro. No como una mirada más profunda de lo que allí se está planteando. Sí.
Bueno, y es la semana en que hay que inscribir las listas parlamentarias. También lo que le pasa a la Democracia Cristiana, que después de entregar su apoyo a Yanit Jara, pide, digamos, determinada cantidad de cupos y recibe esta suspensión de la Organización de la Democracia Cristiana Americana. ¿Es relevante? ¿Pesa o no pesa? O sea, depende, porque para ojo de la ciudadanía yo creo que da lo mismo. O sea, no es que alguien esté preocupado de lo que dice la Organización Internacional de la Democracia Cristiana, porque hoy día básicamente nadie está preocupado de la democracia cristiana y eso es lo triste, lo difícil, porque hoy día, salvo esta suma de caudillos, la democracia cristiana no es un proyecto político, no es una definición importante de la sociedad que diga, mira, este grupo de gente cree esto, no, hoy día Pero no sí podemos hay saber. como una sensibilidad demócrata cristiana en el electorado, gente que de familia fue de ser, gente que como que se identifica con eso. El problema es que este declive, como ya ahora hay una diferencia entre muerte espiritual y muerte material. Como hay organizaciones que mueren espiritualmente, como que ya dejan de representar lo que fueron mucho antes de morir materialmente. Y yo creo que la democracia cristiana viene arrastrando este proceso desde hace mucho tiempo. Y por tanto, como los que sentían esta cercanía, yo creo que, no sé, después de la última campaña del presidente Frey, el 2010... 9. Claro, 9, yo creo que ya no existe como proyecto propiamente tal. Natalia, lo último. A ver, yo creo que efectivamente nadie está pensando mucho qué sucede, no solo con la democracia cristiana, con varios otros partidos, o sea, como con partidos en particular. Pero creo que sí que marca, o sea, tal como en su minuto el apruebo y el rechazo fue un parteaguas en muchos partidos de centro-izquierda respecto de que no se pudo convivir con esas dos miradas al interior de los partidos y no se pudo, digamos, digerir esas diferencias, hoy día termina de generarse un quiebre que yo creo que no tiene vuelta atrás, que tiene que ver con el apoyo a Yanit Jara de la democracia cristiana. Creo que cada país tiene su cosmovisión distinta y su construcción distinta, de modo de que es raro ver un organismo internacional generando estas sanciones. Pero creo que en el caso de Chile esto va a generar, yo creo que finalmente, yo no quiero dar por muerto a los partidos, no me corresponde, pero creo que este es un parteaguas más que definitivo para un proyecto político como la ADC. Natalia Periantili y José Francisco Lagos han estado con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buena